Vamos a continuar en esta noche con el tema de la vida de Jacob. Y quiero invitarles por favor a Génesis capítulo 35, a partir del versículo 16. Hermanos, en este capítulo hay 3 muertes. En este capítulo 35 hay 3 personas que mueren, y precisamente por eso es que me gustaría hablar acerca de la pérdida de seres queridos y presentar algunos principios bíblicos que nos pueden ayudar. Ese es el propósito. El propósito es cómo ayudar a personas que atraviesan por una situación como esta sin menospreciar el dolor, sin menospreciar el sufrimiento, sin menospreciar la pérdida, ni mucho menos la memoria de los seres que han partido. En Génesis 35, 16 leo para ustedes hasta el versículo 29. Después partieron de Betel. Fíjate que esto es tan interesante que Dios le dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí. Pero hay gente que no entiende, hermanos. Hay gente que después dice, partieron de Betel. Vaya, pues Dios le dijo, te quedas ahí. Pero ahora va el hombre buscando para otro lado. Y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cerquita de Belén, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Bueno, me gustaría que leamos por favor el capítulo 35, versículo 8. Dice: entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Y luego, si nos vamos al versículo 37, estamos en el mismo capítulo 35, versículo 27, dice: después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo, lleno de días, y lo sepultaron allí Esaú y Jacob sus hijos. Que Dios bendiga la lectura de esta palabra. Si usted se fija, mis queridos hermanos, en este capítulo de la vida de Jacob se presentan 3 muertes. La primera la encontramos en el versículo 8. Este versículo es un versículo que le ha dado guerra a los estudiosos de la Biblia. Le ha dado guerra por varias razones. En primer lugar, porque aparece esta señora Débora, que todo el mundo dice: ¿y quién es esta señora, por amor de Dios? Nunca antes habíamos escuchado de ella, no sabemos quién es ella. De repente aparece Débora. Ok, nos dice la Biblia que Débora era la ama de Rebeca. Otras versiones dicen que era la enfermera de Rebeca, otros la niñera, otros bueno, pues usted tiene la idea. De repente aparece esta señora. Ese es uno de los casos que nos ponen en qué pensar. El segundo caso es esto: si la señora era ama de Rebeca, ¿qué tiene que estar haciendo la señora al lado de Jacob?
Si se supone que tenía que estar con Rebeca, con la mamá de Jacob, pero la tenemos aquí a ella con Jacob. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué se nos tiene que hacer saber el hecho de que murió esta señora? Y hermanos, cualquier respuesta que le dé cualquier persona es pura suposición, porque la Biblia no nos dice nada. Aparte del versículo que tenemos ahí enfrente, no sabemos más nada de esta señora. Es más, le cuento una cosa, en verdad, que no creo que sea el caso. Pues porque en algunos incluso dicen, no, pues quizás no está hablando de, en lugar de poner Rebeca, tenía que haber puesto Raquel, dicen algunos, pero no, usted sabe que la Biblia no se equivoca. Ahora, esa es la primera muerte que encontramos. La segunda muerte es la muerte de Raquel, el gran amor de Jacob, hermanos. El entrañable y apasionado amor de Jacob por Raquel. ¿Se acuerda usted cuando Jacob llegó a ese pozo y les ayudó a sacar el agua y vio a Raquel? Dice la escritura que pegó un grito, la besó y lloró, dice la escritura. La Biblia claramente nos especifica de que Jacob amó más a Raquel que a las otras esposas, más que a Lea. Y a las concubinas que tenía ellos. En Génesis capítulo 29 versículo 18 dice: Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. En 29:20 de Génesis, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Y Génesis 29:30 dice: y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Bueno, y luego en tercer lugar nos aparece en el versículo 27, ya de 180 años, Isaac, el papá de Jacob. Lo tenemos en Génesis 35:27. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido su pueblo, viejo, lleno de días, y lo sepultaron sus hijos, Esaú y Jacob. La muerte. Quiero hablar en esta oportunidad acerca de la pérdida de un ser querido, y me gustaría hablar siete cosas rápidamente acerca de ellas. La primera de ellas es la pérdida de un ser querido, la pérdida de un hijo, de un padre, de un esposo, una esposa. Es algo terrible. No podemos tomar esta situación tan superficial, porque esto ha dejado heridas profundas en la vida de muchísimas personas. Quiero decirle que para poder predicar el sermón de esta tarde, yo he platicado con personas que han perdido seres queridos, que han perdido hijos, que han perdido niñas, niños, padres, esposos, esposas. Y sin lugar a dudas, pues que la pérdida de un ser querido es una situación terrible, es un dolor indescriptible, aterrador, es una angustia que afecta el alma, que afecta la mente, que afecta las emociones. Es más, algunas personas en algún momento han respondido con ira. Yo he visto gente que golpean paredes, puertas y otras cosas. Y no hay nada malo. No hay nada malo en sentir un dolor profundo y llorar incontrolablemente. No hay nada malo en eso. Al contrario, la Biblia nos dice que Jesús lloró por la muerte de Lázaro. El rey David también lamentó muchísimo la muerte de su hijo. Entonces, yo quiero comenzar diciendo esto. Entiendo, comprendo y no quiero menospreciar que la muerte de una persona que nosotros amamos produce un dolor terrible, ¿ok? Y quise comenzar diciendo esto para evitar malos entendidos
o tergiversación de mis palabras diciendo, no, lo que pasa es que hay que experimentarlo para vivirlo. Entiendo la situación. Como repito, esto no es un mensaje que yo he preparado anoche, ¿verdad? Simplemente, sino que he venido dándole vuelta, he conversado con personas, he hablado con gente, he reflexionado acerca de la muerte, he pensado en situaciones. De hecho, esta mañana amanecí con una noticia triste. Hay un hombre con el que trabajamos juntos en el ministerio allá en mi país, en El Salvador. De cariño le decíamos Santío a él. Yo creo que este hombre llegó a 90 y pico de años, me atrevería a decir que andaba por unos 96. Santío, yo les he contado a ustedes, fíjate que hace 40 años atrás, cuando íbamos a los pueblos a predicar el evangelio, Santío tenía un pequeño pickup y encima del pickup le poníamos nosotros una bocina. Entonces, Santío, ahí nos inventamos nosotros, hermano, y llegábamos con toda la gente para entrar por todos lados. Era una cosa increíble, hermano. Nos tomábamos el pueblo prácticamente y poníamos una bocina encima del pickup y andábamos por todas las calles e invitamos a la gente para que se venga a la cancha de básquetbol. Ahí vamos a tener una película y véngase. Y andábamos dando vuelta por todos lados. Santío estaba ahí todos los sábados de la vida con nosotros. Era parte del grupo de valientes de David. Ya era un hombre de edad, pero aún así veníamos 11, 12 de la noche y trabajamos juntos por largos años. Nos comunicábamos por WhatsApp últimamente con Santíos. Y Santíos es la persona también que yo les comenté que hace como unos 10 años atrás, más o menos, el pastor general fue a la casa de él porque le dijeron: Santíos se está muriendo. Y el hermano Toby, papá, fue y oró por Santíos y se lo entregó al Señor, hermano. Le dijo: Santíos, de aquí no pasas. Hermano, que Dios te bendiga. Ya trabajas, hermano. Y a la vuelta de la siguiente semana andaba caminando el Santíos. Imagínense, y llegó al culto, llegó a la iglesia y me contó el pastor general en ese entonces que le dijo: pastor, le digo, usted me quería mandar a la presencia del Señor. Le dijo en esa oración, usted orando por mí, Señor, llévatelo. Yo no, todavía no me quiero ir, decía. Imagínate, y mira cómo son las cosas de la vida. El pastor general pasó a la presencia del Señor y el Santío se quedó ahí, usted. Y esta mañana, imagínate, hoy, este día 28 de marzo del 2021, creo que fue anoche que falleció mi hermano, y me levanté con esa noticia cuando le he estado dando vuelta a la situación. Mi hermano falleció hace varios años ya, 6 años más o menos, y yo todavía lo pienso. Imagínate lo que cuesta y el tiempo que toma en realizar la pérdida, ¿verdad? Yo me levanto y de repente digo: hoy le voy a hablar a Freddy. Y eso es cuestiones de segundos nada más. Cuando digo yo: oh no, si Freddy ya está en la presencia del Señor. ¿Ve? Tengo amigos con los que nos hemos comunicado toda una vida también, que fueron muy cercanos como un hermano. Ve, mi querido hermano, el ingeniero Chorro, por ejemplo, que estuvo aquí, predicó en este púlpito. Aquí le casé a su hijo, aquí le presenté a su nieto. Al hermano Chorro viajaba desde El Salvador para venir y estar aquí con nosotros. Lindísima persona con quien tuvimos tremendos recuerdos. Cada vez que yo ponía un pie en El Salvador, nos veíamos con hermano Chorro. Pasó a la presencia del Señor. Fue como un padre también, hermano Romeo, y lo quise mucho y lo recuerdo todavía con mucho cariño. Es decir, no es un tema insensible, hermanos, no es un tema insensible. Entonces quiero decirles que no quiero decir cosas simple y sencillamente por decirlas, ¿ok? Sino que es en base a la reflexión y quiero ayudarle a usted en esto. Entonces, eso es nada más a manera de introducción. A partir de ahora le digo cuáles son las 7 cosas que quiero mencionar al respecto. Son 7 verdades que nos van a hacer más fácil entender el momento de la muerte. La primera de ellas, mira, fíjate, no hay ninguna situación filosófica, sino realidades sencillas que todos sabemos, pero que tenemos miedo de enfrentar. La primera: nacimos para morir.
Sencillo. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El apóstol Santiago en el capítulo 4 versículos 13 y 14 dijo: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, fíjate, es neblina, dice la palabra, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, nacimos para morir. Fue Charlton Heston, este hombre que hizo las veces de Moisés en la película de los 10 mandamientos, que dijo estas palabras: este mundo, dice, es un mundo cruel del cual nadie sale vivo. Cuánta verdad. Entonces, lo que yo quiero que usted piense por un instante es lo siguiente: si esto de que nacimos para morir es tan real, si tenemos en este mundo 6,000 años de acuerdo a la escritura, si la Biblia misma nos enseña que nació fulano y que murió mengano, y que nació fulano y que murió fulano, y que nació y que murió y que nació, o sea, todo ese tiempo, y ahorita, hoy mismo, hoy en día, sabemos esta verdad, ¿por qué nos afecta tanto? ¿Por qué se encarna esta situación en nuestras emociones de no querer aceptar algo que tarde o temprano va a suceder? Pues, le digo, yo quiero ayudarle a usted. Yo quiero ayudarle. Entonces, ahora, esto es muy práctico y lo entiendo, pero déjeme decir una cosa: si usted hace suyas estas verdades, usted va a sufrir menos la situación de cualquier cosa. Ahora, hay gente tan supersticiosa, ¿verdad? Que, ay, no, yo con aquí familias en la iglesia que no, pastor, yo no quiero ni pensar en eso. Dios guarde, Dios nos libre, cruz. Es que digo cruz, que ya ni viene, pero bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar de estas cosas? ¿Qué hay de malo en esto si la muerte es tan real y la Biblia está diciendo que nosotros somos simplemente neblina? Entonces, no es una cosa que usted dice: yo no sabía que nos íbamos a morir usted. O sea, sí sabemos eso. Ahora, entiendo que hay algunas cosas, algunas situaciones donde de repente, por ejemplo, yo he escuchado cosas tales como esta, de que no es normal que los padres entierren a los hijos. Deben ser los hijos los que entierran a los padres. Sí, pero a lo largo de la vida nos damos cuenta que uno nunca sabe, porque el día de mañana no está en nuestras manos, está en las manos de Dios el día de mañana. Entonces, primera verdad: nacimos para morir. La segunda: la muerte produce dolor y debo estar preparado para ese momento. Con algunas personas que hablé me dijeron: pastor, nadie se prepara para la muerte. Me dijeron algunas personas: nadie se prepara para la muerte. Y entonces yo les contestaba y les decía: ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Ahora, sentido común. Cuando a usted le dice un doctor: mire, usted tiene un tumor y lo vamos a operar, ¿ok? La operación la vamos a realizar el día 15 de junio. Lo quiero aquí a las 7 de la mañana, bien rasuradito, ¿verdad? Dependiendo de dónde sea el tumor que tiene. Y aquí nos vamos a ver a esa hora. Y hermanos, y otra cosa, déjeme decirle algo. Aquí en Canadá no friegue, aquí en Canadá el mismo doctor le dice: y por favor me firma aquí porque se puede morir en medio de la operación. Aquí no andan con que despacito. No, mijo, firme. Fíjate que un día apareció una hermana aquí en la iglesia trayéndome unos papeles para que yo los firmara. Y le digo: ¿de qué? Ay, pastor, dice, es que me van a operar. Y el doctor me hizo que firmar un documento y dice que me puedo morir en la operación. Entonces yo quiero pedirle que si yo me muero, que se encargue usted de mis hijos, por favor. Yo dije: guata, ¿cómo así? Hermano, ¿y de qué lo va? Yo creo que de un uñero le van a operar a la pobrecita.
pero ya quería que yo me hiciera cargo de los muchachos. Entonces mi pregunta es, si aquí en Canadá, o sea, y en otras partes del mundo, pues nos preparamos para una operación en la cual sabemos que a lo mejor no nos levantamos, ¿por qué no nos podemos preparar para la muerte? Cuando ese momento llegue, yo debo estar preparado. Y aquellos que somos cristianos, aquellos que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, sabemos que la mejor manera de prepararnos es con convicciones firmes y férreas en nuestra fe. Porque de que llega, llega. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero de que llega, llega. Porque eterno, solo Dios. ¿Cómo se prepara una persona, pastor? Fortaleciendo su fe en el Señor, hermano. Fortaleciendo su fe en el Señor. La Biblia nos habla del desapego. Y mira, yo te digo una cosa, yo entiendo que hay padres que son bien apegados a sus hijos. Yo entiendo que hay hijos que son bien apegados a sus padres. Entiendo la situación de que el bebé estuvo por 9 meses en el vientre de su madre. Lo entiendo perfectamente bien. ¿Ok? Pero eso no significa que por esa razón no vamos a enfrentar la muerte. La vamos a enfrentar y en cualquier momento. ¿No cree usted que sería mejor preparar a los hijos para decirle, miren, Señor, yo a mis hijos se los digo, yo no voy a estar con ustedes toda la vida? No voy a estar con ustedes toda la vida. Aprendan los consejos que les he dado, los tips que les he dado para la vida, y que Dios me los bendiga, porque yo eterno no, ni quiero tampoco aquí en la tierra. ¿Por qué no prepararnos? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tener pánico de este tipo de situaciones? Tercero, Dios no tiene la culpa de la muerte de nadie. Hay personas que culpan a Dios por la muerte de un ser querido. Comprendo que es un momento de dolor profundo y que en una situación como esa ningún pasaje de la Biblia le ayuda a las personas. Lo menos, es decir, no quiere escuchar nada. El dolor es intenso, el dolor es profundo, es aterrador, es el inicio. Y especialmente, claro, es diferente cuando una persona está enferma y uno ya sabe que está enferma y que en cualquier momento puede partir, pero cuando la muerte te sorprende todavía es muchísimo más complicado. No hay palabras que puedan consolar el corazón de una madre que ha perdido a su hijo. No hay palabras en absoluto. Una hermana que perdió a su hermano, de las que pude conversar. Ahora, lo que pasa es que la incapacidad de tratar con mi dolor me hace buscar a un culpable. La incapacidad de tratar con mi dolor. El dolor es tan intenso, el dolor es tan grande que comienzo a ver por qué me lo quitaste. Dios no es culpable de esto, hermano. Si tenemos aquí en la Escritura que nacimos para morir. Y en ningún momento, fíjate, Dios es tan libre de todo esto, que en ningún momento te dijo a ti, ¿sabes qué? Tu hijo lo vas a tener eternamente y para siempre. En ningún momento te dijo, ¿sabes qué? Tu hijo va a estar contigo hasta que tú te mueras. No, la vida es así. La maldad está en este mundo. La muerte entró en el huerto del Edén hace 6,000 años. Allá entró la muerte con Adán. Entró por un hombre y pasó a todos los hombres. La gente se pregunta, ¿por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios me quitó a mi hija? Una persona me dijo, pastor, yo perdí la fe. Una vez en un hospital, una señora me dijo, hablándole acerca del Señor, me dijo, mire, me dijo, riéndose la señora, yo perdí la fe el día que Dios me quitó a mi madre. Dios no tiene la culpa de la muerte de ninguna persona. De ninguna. Es la ley de la vida. Es el pecado del hombre. Y cuando digo el pecado, the sin, el pecado, no me estoy refiriendo al pecado de robar, al pecado de adulterio, al pecado de fornicación, al pecado de blasfemar, no me refiero a uno de esos pecados. Me refiero al pecado de la desobediencia en el Edén. El pecado pasó a todos los hombres, manifestado en diferentes formas y de diferentes maneras, pero es el pecado que entró al mundo.
Y por ese pecado que entró al mundo, entró la muerte. Dios no creó a Adán para que se muriera a la vuelta de 3 meses. Dios lo hizo eterno. Pero el pecado entró al mundo, y por ese pecado que entró al mundo, somos pecadores. Entonces Dios no tiene la culpa de la muerte de nadie. Y déjeme decirle también una cosa, y usted tampoco tiene la culpa. La gente muere porque todos morimos. Muchas veces nos culpamos. Y fíjate que yo era un niño cuando yo experimenté el dolor de la muerte de seres queridos. Hay una prima que habíamos crecido bastante juntos con ella. Y imagínate que esta muchacha iba para su trabajo un día, y ella estaba queriendo pasar la calle, pero había un camión que estaba obstaculizando el paso de la acera. Entonces ella, como iba a prisa, se metió por la parte de atrás del camión para dar la vuelta al camión. Y cuando ella iba por la parte de atrás, el camión se dejó ir y la contraminó contra la pared. A ella le deshizo el cráneo. Fue una cosa terrible eso. Y yo recuerdo, claro, no éramos creyentes, pero yo recuerdo a mi tío en ese día. Yo lo veo todavía derramando lágrimas como un niño, culpándose a sí mismo. Yo solo escuchaba, yo no entendía lo que estaba pasando. Sabía que alguien decía la muerte, la muerte, la muerte. Vi la caja, el féretro allá enfrente, la gente llorando, era un escándalo todo aquello. Una jovencita de 19 años. Era una cosa terrible. Y él de mi culpa, ¿por qué? Porque si yo la hubiera llevado al trabajo, si yo hubiera estado con ella, eso no hubiera pasado. Si yo aquí, si yo. Claro, es la inhabilidad de entender la realidad de las cosas. No quiero decir que uno se va a levantar el siguiente día como que no ha pasado absolutamente nada. No es así el asunto. Pero Dios no tiene la culpa de usted tampoco. Y Satanás, el diablo, mira, los talleres del diablo están aquí, están en la mente. Hay personas que siguen rumiando esa situación, siguen dándole vuelta a ese asunto. Si yo hubiera estado, si yo lo hubiera llevado, si yo no hubiera ido, si yo no hubiera dicho, si no me hubiera movido, si no. Pero no fueron así las cosas. No fueron así las cosas. Recuerdo cuando murió una hermanita mía que se llamó Elba María. Fue el nombre que le puso mi madre. Yo era muy chico y no entendía lo que estaba pasando. Solamente recuerdo que como 7 años más tarde, cuando fuimos al cementerio y abrieron el lugar donde estaba Elba María, solamente habían unos huesos nada más, un poco de pelo. Apenas estábamos comenzando a entender este tipo de situaciones. Entonces Dios no tiene la culpa de nadie, de la muerte de nadie, ni tampoco usted. Número 4, para que nos vaya mejor, hermanos, y podamos entender la muerte, yo le recomiendo, número 4, que esté en paz con toda la gente mientras tenga vida. La gente que más sufre son aquellos que dejaron asuntos pendientes. Llame a su madre, dígale que la quiere. Llame a su papito, dígale que lo quiere mucho. Si usted está, fíjate que hace poco hablé con una hermana que falleció su mamá en México, y mira qué lindo lo que me dijo. Me dice: pastor, fíjese que habían algunas diferencias entre hermanos y decidimos ponernos en paz nuestros hermanos, porque no queríamos que nuestra mamita sufriera a la hora tan difícil por la que atravesó. Con los hermanos fuimos, hablamos, y la señora murió en paz. Fíjate que nunca voy a olvidar un día que apareció un hermano acá en la iglesia. Lo recibí por esta puerta y tengo esa imagen de su rostro lleno de tanta tristeza. Resulta que él viajó a su país y se vino por tierra, pero antes de salir de la casa
se reunió con su mamá y con sus hermanos y se enojaron, se pelearon, se dijeron cosas por herencia. Y él le dijo cosas muy duras y muy feas a su madre. Y agarró camino molesto, salió iracundo de la casa y se vino con su familia desde su país. Tomaron 5, 6, 7 días en llegar aquí a la ciudad. Y mis queridos y amados hermanos, cuando él llegó aquí a Vancouver, se encontró con la noticia de que su madre había fallecido. Y él tenía ese dolor en su alma y pasaron semanas y venía y me buscaba y orábamos precisamente por esto que estamos hablando. El consejo número 4 es: esté en paz con toda la gente mientras tenga vida. Un cristiano no puede vivir con resentimientos. Un cristiano no puede vivir con molestias eternas, con personas que le causaron daño. Este mundo es malo. Situaciones pasan y la Biblia dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. De tal manera, mi querido y amado hermano, que usted es llamado por la Biblia, llamado por la palabra del Señor a estar en paz con todas las personas. Número 5, y a este punto quiero que por favor le ponga mucha atención. El punto número 5 dice: mientras conozca más a Dios, mejor vamos a entender la muerte. Mira, a lo largo de estos años he podido apreciar que hay personas que dicen que son cristianos, que tienen un concepto equivocadísimo de Dios. Hermanos, hay gente que piensa que porque Dios es bueno, todas las cosas que pasan a su alrededor tienen que ser buenas también. Y que cuando alguna situación mala sucede, la culpa es de Dios. Entonces fíjate lo que te acabo de decir. Mientras conozca más a Dios, mejor vamos a entender la muerte. Dios es soberano. ¿Sabe qué significa que Dios es soberano? Que Dios puede hacer las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, como Él dice y como Él se le antoja, porque al final del día Él es Dios. Él es Dios. Y usted necesita entender eso. Hermano, nosotros no podemos crear a Dios en nuestra mente. Nosotros no podemos tener un Dios bajo nuestras propias condiciones. La Biblia nos presenta a Dios, nos presenta su carácter, nos presenta sus atributos. Y todo hijo del Señor debe entender lo que se conoce como el señorío de Jesucristo. El señorío significa que Él manda. El señorío significa que Él pone las reglas, que Él pone las leyes. Y que nosotros no tenemos ni derecho para decirle al Señor: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Entonces, mientras mejor conozcamos a Dios, mejor vamos a entender la muerte. Primero, Dios es soberano. Segundo lugar, Dios es justo. Tercer lugar, Dios es bueno. Y luego, mi querido y amado hermano, Dios entiende nuestro dolor. Él entregó a su Hijo por nosotros. Él entregó a su Hijo por nosotros. Pero entonces, por favor, Dios no es una máquina en un banco donde usted entra y le pide cuánto dinero quiere y se lo va a entregar en el instante. Dios no es el tipo de persona que está esperando con un lápiz y un papel en la mano, esperando a ver cuál es su petición para contestarla de la manera que usted quiere y de la forma como a usted le gusta. Él es un Dios soberano, Él es bueno, Él es un Dios sabio, Él conoce bien cómo son todas las cosas. De tal manera que no podemos cuestionar a Dios bajo ninguna circunstancia. Y repito, mis amados, no significa que estemos menospreciando la pérdida, que estemos menospreciando el dolor, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero el concepto que tenemos de Dios es importante que sea un concepto bíblico. Cuando personas me dicen a mí, como esta señora que recién les comentaba en el hospital, que me dijo: yo perdí la fe el día que Dios me quitó a mi madre. ¿Qué concepto tiene usted de Dios? ¿Un Dios que va a hacer las cosas como usted dice? Y que si no salen como usted dice, entonces nos resentimos y nos llenamos de caprichos. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de gloria. Es un Dios de majestad. Es un Dios eterno, sabio, poderoso, omnisciente, omnipresente, soberano, que hace como Él dice y que sabe lo mejor, aunque nosotros no lo entendamos. Cuando alguien se molesta, cuando alguien muestra esa, y te digo, hermanos, yo entiendo esta situación. Hace un tiempo
Yo estaba en el hospital en el momento que una persona falleció. Y en ese instante los familiares recibieron la noticia. Hermanos, y yo escuché cosas en ese momento que me sorprendieron. Las entiendo, pero me sorprendieron y quiero acreditarlo a nuestra débil humanidad de llamar a Dios injusto en un momento determinado, de llamar a Dios ingrato en un momento determinado. Personas que por una vida han profesado una fe, y en el momento de la noticia llamar a Dios y decirle cosas, es muy probable que quizá nuestra naturaleza humana surja y se quieran decir esas cosas, lo que piensas, lo que sientes en el instante. Pero nunca debemos olvidar que Dios es un Dios soberano. Y es bien importante que yo entienda eso. Dios no está a disposición suya ni a disposición mía para contestarnos las cosas así como nosotros queremos que Dios nos responda. Número 6. La vida es un viaje en el que estamos de paso. La vida es un viaje que comienza cuando nacemos y termina el día que morimos. No nacimos para vivir en la tierra. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 2:11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Notemos lo que dice la palabra: extranjeros y peregrinos. Hermano, cuando usted se sube a un autobús, cuando se sube a un tren, cuando se sube a un avión, no se lleva la cama, no se lleva sus pertenencias, porque usted sabe que es un viaje, que vamos de paso nada más. En Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice la palabra: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tenemos que entender, esto es un principio bíblico para todos nosotros los cristianos. Cuando nacimos no trajimos nada a este mundo, y el día que nos vayamos no nos vamos a llevar nada tampoco de este mundo. La Biblia nos enseña que si usted es un hijo de Dios, hey, estamos de paso en esta tierra nada más. ¿Por qué le sorprende entonces? Si estamos de paso, si la Biblia dice que somos extranjeros, la Biblia dice que somos peregrinos. Es decir, jamás fue la intención de Dios que nosotros nos mentalizáramos y nos programáramos como que vamos a vivir en este mundo el resto de nuestros días. La Biblia lo enseña claramente. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Primero, que concebimos a un Dios diferente del que nos enseña la palabra del Señor. Y en segundo lugar, que no ponemos atención a la enseñanza de la Escritura. No ponemos atención. Porque mire, si la palabra del Señor nos está diciendo de que simple y sencillamente estamos de paso acá, hermano, pues así es como deberíamos de vivir. De tal manera que la vida es un viaje en el que estamos de paso. Y número 7, déjeme expander un poquito este tema. El cielo es muchísimo mejor. Mire, hermano, en Filipenses capítulo 1 versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir, escuche esto, es ganancia. Ahora yo le hago una pregunta solamente con ese versículo. Todos queremos ganar. Si yo le digo a usted, usted quiere ganar $100 o 200, ¿qué me diría? 200, porque todos queremos ganar. Nadie quiere perder. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Filipo? Vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Y no solamente eso, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Escúcheme esto por amor de Dios, hermano, lo cual es muchísimo mejor. Versículo 23, por favor.
lo cual es muchísimo mejor. El punto número 7 es: el cielo es muchísimo mejor. Estamos apegados a esta tierra, estamos apegados a este materialismo, estamos apegados a la gente, pero la Biblia dice: el cielo es muchísimo mejor. Y te lo está diciendo una persona que estuvo en la gloria. Te lo está diciendo una persona que fue llevado al cielo, dice el apóstol Pablo: si en el cuerpo no lo sé, pero fue al tercer cielo y vio cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. Fíjate que hace unos días un hermano escribió en una clase de seminario, hablando acerca del testimonio. Él dijo: yo lamento muchísimo, ahora que conozco el evangelio, que conozco a Cristo, lamento muchísimo no haber conocido a Cristo mucho antes. Y esto me ha llevado a mí a la reflexión, hermanos, que si nosotros, mira, como hijos de Dios que somos, hermano, yo te garantizo, como hijos de Dios que somos, si Dios nos permitiera experimentar el cielo 10 segundos, 10 segundos que pasan tan rápido, 10 segundos, nadie quisiera regresar a esta tierra. Nadie. ¿Sabe qué le diríamos al Señor? Señor, si yo hubiera sabido que así es la gloria, no, hombre, yo te hubiera pedido que me trajeras mucho antes. Y vamos a apreciar el cielo, porque aquí, hermano, es problema tras problema, enfermedad tras enfermedad, tormenta tras tormenta, angustia tras angustia, aflicción tras aflicción, achaques tras achaques, hospitales, problemas, cáncer matando gente, pandemias hoy en día, guerras, rumores de guerras, tráfico de drogas, tráfico de mujeres, tráfico de todo tipo de situación. Este mundo está perdido, hermanos. Y aún así, fíjate, aún con tanta perdición a nuestro alrededor, nos hemos apegado a este mundo. Cuando el apóstol Pablo dijo: ¿saben qué, señores? La gloria es muchísimo mejor. A veces no entendemos la muerte de un niño. ¿Qué madre quiere perder a su hijito? No sabemos qué puede pasar en el futuro, pero una cosa sí está garantizada: de los niños es el reino de los cielos. Que no le quepa la menor duda. De los niños es el reino de los cielos. Y yo sé que la filosofía de muchas personas es completamente lo contrario, pero es mejor un niño en la gloria que un adulto alejado del evangelio. Porque eso sí causa tristeza. Causa tristeza a personas que nacieron en el evangelio y hoy en día no se congregan. Personas que nacieron en el evangelio y hoy en día miran el evangelio, la iglesia y a Dios con indiferencia. Personas que nunca tuvieron nada, hoy tienen un poquitito de cuestiones materiales, su carrito, su casa, esto, ya con eso ellos piensan que están en el cielo. Déjame decirte, la gloria es muchísimo mejor que esta tierra. Y hay situaciones que no vamos a entender nunca. ¿Por qué partió papá? ¿Por qué partió mamá? ¿Por qué mi hijo partió? ¿Por qué partió mi abuela que tanto quiero? ¿Por qué mi hermano que tanto amo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Volvemos otra vez a la misma situación. Dios es un Dios soberano. Cuando Job perdió a sus hijos, debe haber sido un dolor terrible. Debe haber sido un dolor que partió su alma. Se llenó de tristeza, se llenó de dolor. Pero volvió los ojos al cielo y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Pero a veces nuestra actitud es todo lo contrario. Le pedimos a Dios un hijo, y cuando Dios te da el hijo, lo disfrutamos y lo gozamos. Y cuando Dios te dice: dámelo de regreso, entonces le decimos: no, porque es mío. Yo no te lo doy, tú no me lo puedes quitar, y si me lo quitas me enojo contigo. Esa es la actitud de muchos cristianos hoy en día. Mis queridos y amados hermanos, hemos visto estos 7 puntos en este día.
que espero que en realidad nos ayuden a todos a entender esta situación tan complicada como es la muerte, pero al mismo tiempo tan sencilla, porque la Biblia nos lo enseña. Primero, nacimos para morir. Segundo, la muerte produce dolor y debo estar preparado para ese momento. En tercer lugar, Dios no tiene la culpa de la muerte de nadie. Número 4, esté en paz con toda la gente mientras tenga vida. Número 5, mientras mejor conozca a Dios, mejor vamos a entender la muerte. Número 6, la vida es un viaje en el que simplemente estamos de paso. Y número 7, el cielo es muchísimo mejor. Como dice una alabanza por ahí, en el cielo no hay hospitales, no hay muerte, no hay pecado, no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay dolor, no hay lágrimas. Todo eso es lo que nos ofrece el mundo, y aún así nos apegamos a este mundo. En el cielo, el resplandor y la gloria de Dios llenarán nuestras almas y nuestras vidas. Inclinen su rostro, oremos al Señor. Padre querido, tu palabra dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pongo en tus manos a todas aquellas personas que han perdido seres queridos. Guardamos la memoria, la huella indeleble que mucha gente dejó en nuestras vidas. Recordamos a aquellas personas, amigos, familiares que han partido. Pero al mismo tiempo, Señor, te damos gracias porque con tu resurrección tú venciste la muerte. Y con ese poder con que venciste la muerte, también nosotros un día la venceremos y estaremos contigo. Pongo en tus manos preciosas a todas aquellas personas que se encuentran de duelo, aquellas personas que están atravesando por la pérdida de un ser querido. Y te ruego, mi Señor, que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, pueda llenar estos corazones de esa paz divina que viene del cielo. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, yo le invito ahí donde está, para que le diga al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por tener una comprensión equivocada acerca de quién tú eres. Y en este día, al entender tu palabra, yo te pido, Señor, que vengas a mi corazón, que vengas a mi vida. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias por poner tu cuerpo y derramar tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. En este día te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Mis amados hermanos, que la paz de Cristo les acompañe y que Dios me los bendiga.